Y yo estaba pensando, y es lo que me gustaría que hicieras tú, a veces lo he comentado, ¿qué sería mi vida sin Dios? Yo me he criado en un hogar cristiano, no solo religioso, que obviamente es el entorno, pero mis papás eran sinceros y yo creo que eso siempre deja una huella en los hijos. Ver que lo que viven los padres o lo que proclaman con sus bocas es una realidad en sus vidas. Yo puedo decir que mis padres eran sinceros creyentes, eran buenos cristianos, creo que fueron buenos pastores, buenos padres. Creo que tuvieron muchísimas cualidades, bueno, y tienen, mi madre todavía tiene. Y yo estaba pensando que pese a la crianza, si Dios no me hubiera llamado de tal forma que yo un día pude entender su amor, mi vida hoy sería un absoluto desastre. Aunque yo era un chico de iglesia, pero había rencor en mi vida. Mi papá me pegó pocas veces, yo fui el afortunado de 4, el pequeño, y por lo tanto cobré menos que los demás. Aún así, los palos de mi padre, pues dejaron huella gente que les hizo daño, sirviendo mis padres al Señor. Eso creó rencor, decepción, frustración. Llegó un punto en que no me quise saber nada de Dios, viví alejado de Dios y empezó a salir la turbulencia interior que había, quizás contenida de bastantes años. Hoy en día puedo decir que si no es por la misericordia de Dios, yo sería un absoluto violento, o estaría en la cárcel por haber matado a alguien, o yo qué sé qué hubiera pasado, pero además soy una persona adictiva. Creo que rápidamente me puedo convertir en adicto a cualquier cosa. Menos mal que el día que intenté probar el alcohol me sentó mal y me puse a vomitar. Dos veces lo intenté, 2 veces acabé con unas náuseas increíbles. Yo tenía ganas de, no sé, he visto tantas películas donde algunos se emborrachan y va de lado a lado. Yo quería saber lo que era eso, ¿no? Lo divertido que tenía que ser eso. No me drogué por miedo porque había conocido a mucha gente como Mariluz que entraron por la puerta grande en las drogas y salieron vivos por pura misericordia y gracia de Dios. Y eso me daba miedo, así que me retuve de fumar porritos o de cosas peores, ¿no? Y la verdad es que intenté, pues, tener relaciones sexuales, a ver si eso era el camino, la forma de llenar mi corazón. Y bueno, la verdad es que no me comí un torrao, gracias a Dios. Así que todo lo que intenté en 2 años aproximadamente que me alejé de Dios, pues todo me salió mal. Pero además de salirme mal, ¿sabes? Toda la rabia, la frustración, la ira, la mentira, el hablar mal, es algo que me desbordó. Me convertí de ser un chico muy sanito de iglesia en una persona bastante odiosa, iracunda, de malas palabras. Y digo esto porque hubo un momento en mi vida donde aquella enseñanza de mis padres hizo mella. Y en ese momento en que yo estaba harto de la vida, yo le dije a Dios, si es verdad quiero conocerte. Yo tenía como 25 años cuando esto ocurrió. Mi padre había fallecido con 53 años y eso fue algo que todavía me llevó más a la deriva. Pero cuando yo entendí de una forma personal, y esto no se puede hacer, esto no es una cuestión de hablarlo. Podemos evangelizar y debemos de hacerlo. Pero lo que uno siente no se puede expresar con palabras. Es como que esa cercanía de ese Dios invisible del que muchas veces nos han hablado, de repente
cobra sentido, entiendes, es como si una cortina fuera quitada de delante de ti y de repente te encontraras frente a Dios y pudieras percibir un amor inigualable. Mis padres me dieron amor, pero ese amor, ese momento, aquel día en que yo le dije sinceramente, hastiado de todo, incluso de la Biblia, de Dios, si es cierto, si tú eres real, yo quiero experimentarlo. Todo cambió, todo cambió. Y os puedo decir que de la noche a la mañana no pasé a ser otra vez un buen chico como antes. Me costó esforzarme por dejar de decir palabrotas. Me costó esforzarme a dejar de hacer mi vida como me daba la gana y empezar a hacer las cosas como Dios quería. Me costaba orar lo indecible. Leer la Biblia, bueno, puedo decir que durante un tiempo leer la Biblia fue para mí sorprendente. Y yo la conozco desde que soy casi un bebé. La he escuchado. Pero es como que desde aquel día, con 25 años, la Biblia tomó un sentido. Lo más grande de todo es que sentirme hijo de Dios me hizo darme cuenta que es como si hubiera recobrado una nueva vida y una vida que es un préstamo. Es una vida realmente que satisface el corazón, que satisface el alma. Es algo donde tú puedes sentirte realizado y entender por qué narices viniste a este mundo. ¿Cuál es el propósito para ti como persona, como ser humano? Y aquello me llevó a entender que todo lo que había de mí, bueno, que en aquel tiempo era bien poca cosa, ahora quizás algo más, pero bien poca cosa, no tenía que ver con Benja, sino con esa nueva vida que me había dado Dios. Y si Dios me la había dado, eso significaba que yo le pertenecía a Dios. Yo le debía la vida. Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario para establecer, para que yo pudiera tener una relación con mi Padre Celestial. Le costó la vida y lo hizo por mí y lo hizo porque me amaba. Y yo un día le dije, Señor, yo quiero darte la mía ahora. Desde entonces, pues, he podido sentir, como acabamos de cantar, cómo Él no me ha dejado. Han habido momentos de angustia. En los últimos tiempos, los últimos meses, ya sabéis que llevo un año casi de baja y tengo altibajos emocionales y veces que no duermo y veces que más que nunca puedo sentir. Él podría sanarme, pero no lo hace, no sé por qué. Pero sé que estoy en sus planes y eso me hace sentirme bien porque sé que quien me sostiene no son medicamentos, es la gracia de Dios en mi vida. Así que pensando en eso, porque algunos estarán pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el capítulo 14, capítulo 12, versículo 14 de Hebreos? Con eso de seguir la paz con todos. Bueno, yo entendí que mi vida ya no me pertenecía a mí, que con mi vida ya no podía hacer lo que me daba la gana. Porque era un préstamo. Dios me había dado la vida. Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. No es una cuestión de teoría, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de gracia, de misericordia de Dios. Jesús fue el mayor regalo de la humanidad. Él vino, Dios encarnado, en algo tan insignificante como un bebé, como Rebeca, en manos de dos adolescentes, para que yo hoy pudiera tener la vida que tengo. Para que yo hoy pudiera enfrentar la vida aunque está oscura, pero con esperanza. Porque Dios es mi guía, Dios es mi luz. En Él tengo consuelo en los momentos difíciles. Porque la vida cristiana tiene momentos muy delicados y difíciles. Pero puedo decirte que lo que siento en esta noche es que se lo debo todo. Y sabes, Dios le habla al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Vamos a tocar muchos textos respecto a una condición que tiene que haber en todo aquel que ha renacido, que ha tenido ese encuentro con Jesucristo, que le ha dicho, yo quiero conocerte, entra en mi vida.
cámbiame porque yo no puedo. No sé si a ti te ha pasado como a mí, pero mientras más bueno he querido ser, peor lo he hecho. Con tus fuerzas es imposible. Si no hay algo sobrenatural, escuchan, estamos perdidos. El ser humano es malo, dice la Biblia. Es malo y no tenemos más que ver, yo qué sé, cualquier momento de la historia ha habido gente que han abusado de otros, que han asesinado a otros. Y eso solo revela que tú y yo somos malos por naturaleza, en esencia. Y no sabemos lo malos que podemos llegar a ser. Pero sabes, hay un antídoto para esa maldad. Esa maldad la Biblia lo llama pecado. Y el antídoto es la sangre que Jesús vertió en la cruz. Ahora, cuando yo me convierto, ¿puedo seguir la misma vida que siempre? ¿Puedo ser el mismo Benja que de vez en cuando miente, que de vez en cuando le guarda rencor a uno, que de vez en cuando, no sé, engaño a mi prójimo? ¿Puedo ser el mismo? ¿Puedo ser el mismo que se irrita, que se violenta, que le desea la muerte a su vecino? ¿O mi vida tiene que ser una vida totalmente distinta? La Biblia dice seguid la paz con todos. Y quiero matizar la palabra seguid. Seguid, primero es un imperativo. O sea, no es una cuestión de tu voluntad, sino de obediencia. Seguid la paz con todos. Y ese verbo además indica un proceso continuo. Así que Dios nos pide que la paz que recibimos, que alguna vez yo lo he hablado, es esto que en las misas de un muerto se suele decir, dense la paz. Yo siempre digo Dios te bendiga porque la paz no nos la podemos dar. La paz la recibimos y ahora la paz que recibimos debemos de proyectarla. Así que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora sí, ahora ya empezamos con el diálogo. Adri, si quieres puedes hablar. ¿Qué creéis que está diciendo? ¿Qué os parece que quiere decir la Biblia cuando dice que sigamos? Lo primero dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que tener para poder ver al Señor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es lo que se desprende? Yo sé que no estamos ya hablando con catedráticos, ni siquiera yo lo soy. Anda, y no está. Hebreos 12:14. ¿La santidad o la paz? Porque hay dos posibilidades. O son las dos cosas. Seguir la paz con todos es una orden. Ahora cuando dice, y la santidad, sin la cual, fíjate que si se refiriera a las dos cosas, a la paz y a la santidad, diría sin las cuales. Pero lo que te puede, y quiero que me lo digáis vosotros, ¿cuál es la consecuencia de no vivir en santidad? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí no dice nada de pecado, os lo estáis inventando. ¿Qué es la consecuencia? De no ver al Señor, ¿no? Para ser literal, no ver al Señor. ¿Alguien me puede decir qué entiende con no ver al Señor? ¿Qué crees que está transmitiendo el escritor, que no lo sabemos, que pensamos que pudiera ser Pablo, pero no estamos seguros? ¿Qué significa, qué crees que significa que no vamos a ver al Señor? O que los que no vivan en santidad no verán. ¿Qué crees, Pepe? ¿Que no iremos al cielo, podríamos decir? ¿Hay alguien que tenga alguna otra opinión? Aquí valen todas las opiniones. No creo que todas sean ciertas, pero son opiniones. ¿Alguien dijo algo por ahí? Obviamente, o vas al cielo o vas al infierno. La Biblia no menciona otro lugar. La Iglesia Católica dice que hay limbo y dice que hay purgatorio, pero la Biblia no dice eso. Vale, entre Juan Antonio y Pepe la cosa está bastante clara. Bueno, realmente, Bruna, la condición es al contrario. Es decir, que la paz, digamos que te encamina, es decir, una persona que ha creído en Jesucristo, que ha renacido, que ha nacido de nuevo, tiene que buscar
Primero hay una paz de Dios, pero tienes que tratar de que esa paz de Dios se propague a tu alrededor. Y hay otra cosa que debes de seguir, que es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo que yo estoy preguntando es, ¿cómo podríamos traducir no ver al Señor? Y Pepe dijo, no vas al cielo. Él dijo, vas al infierno, que viene a ser lo mismo. La Biblia nos dice que nosotros somos representantes, somos como ministros que representan a Dios, al Dios del cielo. Bueno, yo creo que todos podríamos concluir que no ver al Señor, que es a lo que voy, es a donde quiero dirigirme, no ver al Señor implica no ir al cielo. A la vuelta de esta vida no hay tierra, no hay esta tierra, y la Biblia nos dice que los que hayan creído en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice 1 Timoteo 2:5, ¿vale? Que los que no hayan creído no podrán estar en el cielo y por lo tanto no verán al Señor porque están en el otro lado, en el lado que dijo Juan Andrés, en el infierno. Así que no vivir en santidad tiene unas implicaciones graves. ¿Tú qué crees? Tiene implicaciones graves. Cantamos una canción que dice, Señor, hazme un radical. Por fin llegamos a la canción y a la radicalidad. ¿Qué quiere decir? Va a salir aquí, el primero que voy a pillar va a ser a David Durán, por orden de llegada. David Durán, ¿qué es la palabra radical? ¿Qué significa o qué es una persona radical? Una persona radical es una persona con determinación. Con determinación. Muy bien. Saray se está leyendo la chuleta para contestar. Yo me acerco, Saray. ¿Para ti qué es? Ser tajante con lo que uno cree. Ser tajante. Determinación tajante. ¿Alguna otra cosa, Zuli? Un servidor humilde de su prójimo, lleno del Espíritu Santo, quien por amor a Dios. Eso no lo dice Google. Google. Digo, David. Ya lo han dicho ellos. Ya que lo han dicho ellos, ¿para qué vas a hablar tú? ¿Qué es ser un radical? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien que se le haya ocurrido mirarlo, como lo avisé el domingo pasado? ¿Hay alguien que se le haya ocurrido mirar qué es ser un radical? La palabra radical, vista en Google, un diccionario más, tiene que ver con la palabra raíz. Raíz. Y habla de la raíz o relacionado con la raíz. ¿Sabes cuál es la forma de matar un árbol? De destruir un árbol, de acabar con un árbol. En mi empresa hay un árbol, no sé cuál es, no sé cómo se llama. Lo talan, pero el tronco, que es un tronco así, lo talan y vuelve a salir. Y lo volvieron a talar. Eso es porque en mi empresa hay gente muy inteligente. Lo volvieron a talar y volvió a salir otra vez. Y ya por fin, ¿sabéis lo que hicieron? Lo talaron a ras y con una sierra eléctrica, ¿cómo se llama eso? Una motosierra, con una motosierra hicieron como si fuera un tablero de ajedrez. Dijeron, a este lo matamos. Y ha vuelto a salir el desgraciado. No hay quien lo mate. ¿Cómo se mata un árbol, señores catedráticos, damas y caballeros? O arrancas la raíz, o le metes un veneno en la raíz. Es decir, que si quieres afectar a todo un árbol, puede estar espléndido, le puedes inyectar un poco de amoníaco o de salfumán, vaya ideitas que os estoy dando, directo a la raíz, para que la chupe la raíz. ¿Sabes de qué color salen las hojas? A veces ni salen ya. Otra definición de radical significa que que afecta la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa. Radicalidad significa que afecta en cierto lugar que produce sus repercusiones en el total.
Y si lo aplicamos a una persona, como lo aplicó David o Sarai, si lo aplicamos a una persona, sería una persona partidaria de reformas extremas y que suele ser tajante o intransigente. Aquí vamos tocando no solamente determinado, como dijo David, o ¿cómo dijiste tú, Sarai? Tajante, bueno, tajante o intransigente. ¿Por qué ser radical? Señor, hazme un radical. ¿Y por qué tenemos que ser radicales? Porque nosotros hemos sido afectados desde nuestros cimientos. Dios no te hace una reconstrucción. Dios te hace una nueva criatura, dice la Biblia. No tenemos arreglo, el ser humano no tiene arreglo. Hay quien piensa que la cárcel, nosotros hemos estado muchas veces en la cárcel, no presos, pero hemos estado en la cárcel, y nos hemos dado cuenta que el sistema penitenciario, ni en España ni en ningún lugar de la tierra, regenera ni reforma nada. Los empeora. Salen, permitirme la palabra, rebordecidos. Peor que entraron. El otro día en el equipo de investigación estaban investigando a la reina de Ronda, creo que la llaman, una sinvergüenza que era sinvergüenza de entrar a la cárcel, pero cuando salió era la reina de las sinvergüenzas. O sea, ha hecho mucho dinero con el tráfico de drogas. Pero me pregunto, ¿qué es lo que significa? ¿Qué estamos cantando? ¿Qué estamos diciéndole a Dios cuando decimos, Señor, hazme un radical, como el águila volar? Y nos imaginamos las águilas ahí volando. Yo no quiero revolotear. ¿Qué quiere decir eso? Es que a veces cantamos tan a la ligera, somos tan felices cantando los cristianos evangélicos que nos lo pasamos chupi, pero no entendemos nada y a lo mejor no sé si ofendemos hasta a Dios. Dios, que es muy inteligente, yo creo que le ofendemos la inteligencia. ¿Qué significa eso de, Señor, hazme un radical? Y sobre todo no quiero revolotear. Queridos jovencitos de la sala, vuelvo la mirada para allá. Jóvenes de la sala, ¿podéis decirme qué creéis que está queriendo decir la canción cuando dice no quiero revolotear? Está hablando que queremos ser radicales, tajantes, intransigentes. Cuidadito, ahora hablaremos de la intransigencia, si debemos de ser intransigentes o con quién hay que ser intransigente o con qué. Pero, querida Zuli, tía, suéltalo porque sé que estás deseando decirlo. ¿Qué significa revolotear? ¿Qué crees que está diciendo? Yo no quiero revolotear. ¿Perdona? Hacer alboroto. David, ¿tú qué crees que está queriendo decir la canción? No quiero revolotear. Un águila lo que tiene que hacer es volar. Es uno de los vuelos más bonitos dentro de las aves. ¿Qué significa no quiero revolotear? ¿O qué está queriendo decir? Porque esto no se trata de un estudio de ornitología. Es una canción muy simple. Quiero ser radical, Señor, ayúdame. Quiero ser un radical. Quiero ser un intransigente. Quiero ser como las águilas. Quiero volar contigo en medio de los problemas, de las dificultades, de las situaciones que vengan. Yo quiero ser un hombre, una mujer de fe. Pero no quiero revolotear, ¿qué es lo que hacen los periquitos? Revolotean, pero no se mueven. De poco les sirve, como las gallinas, hacen así, pero no les levantan ni un palmo del suelo. Sería como un sinónimo de estar perdiendo el tiempo. Señor, no quiero perder el tiempo contigo. Al pan, pan y al vino, vino. Señor, estoy contigo, me lo diste todo, has cambiado mi vida y yo ahora quiero ser radical. ¿Qué más dice la canción? Loidita, como me vio que empezaba con esto, ya ha huido. Fíjate, porque ahora ya pasamos a los peces. Esta canción es muy interesante, muy natural. Si no aprendemos
naturaleza con estas canciones, pues ya apaga y vámonos, tendrás que irte a National Geographic para pillar un poquito más. Pero pescar, está hablando de pescar porque, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ya no vas a ser pescador de peces, vas a pescar hombres y mujeres en el sentido genérico. Pero dice, quítame los ojos ¿de qué? Porque para ser radical es necesario quitar los ojos del pecado. Hay un salmo que nos dice, no pondré mi mirada en cosa inmunda. No pondré la mirada. A ver dónde pones tu mirada. Pero es un elemento indispensable para ser radicales para Dios. Para vivir en santidad necesito ser radical. ¿Y cómo dice la última estrofa? Llena mi vida de pasión. Escucha, si en tu corazón no hay pasión por Dios, tú no has experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te hace levantarte del suelo. El nuevo nacimiento te hace sentir palpitar tu corazón. El nuevo nacimiento te da sentido, le da sentido a la vida. Te ayuda a levantarte cada mañana. El nuevo nacimiento te hace sentirte bien con ese gozo interior, aunque el mundo se caiga a pedazos alrededor de ti. El nuevo nacimiento te hace sentir esa vibración por vivir. Y por vivir la vida que Dios ha previsto que tengas. ¿Y qué acaba diciendo Loidan? Somos eslabones en el traer la salvación para otros porque tenemos que estar transmitiendo. Si eres un radical, tu vida sin hablar estará transmitiendo de quién es Dios. Tú y yo tenemos que tener ese reflejo de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios y el pecado lo destruyó. Ahora que hemos vuelto a nacer, que Dios nos ha dado ese nuevo nacimiento, que está el nuevo Benja, se tiene que ver a Cristo viviendo en mí. Amén. ¿Y qué acaba diciendo? Se me escapa algo en esa canción. ¿Ahí se acaba? Israel, ponle un momento. ¿Seguimos? Tenemos claro que ese es nuestro llamado, traer almas. Como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. ¿Qué más? ¿Pasa? Dame una caña de pescar, quítame los ojos. Llena mi vida de pasión, dame entrega y visión. ¿Pasa? Pues eso. Eso es. Hebreos capítulo 12, versículo 14, volviendo otra vez. Y volviendo a la parte más importante y más radical, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Puedo decir mentiras y creer que voy a ver a Dios, que voy a ir al cielo? Ser radical significa intransigente. Y yo te pregunto, ¿intransigente con qué tenemos que ser? ¿Con tu vecino? ¿Con un homosexual? ¿Con un tullido? ¿Con Antonio Durán porque es tranquilo como él solo? Intransigente con el pecado. Con el pecado tenemos que ser intransigentes. No nos podemos permitir las mismas cosas que en el mundo te permitías. Eso tiene que ver con la santidad. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra santidad? ¿Qué significa en el hebreo? Todo lo habéis estudiado en el Sígueme 1, así que por favor. Apartado para Dios. Separado. Mi guitarra es santa porque solo la utilizo para tocar alabanzas para Dios. No me veis en una discoteca con la guitarrita. Tiene un solo uso. Un uso santo. Es para Dios. Mi vida es santa siempre y cuando mi vida sea para Dios. La vida de Tony es una vida reservada para Carla y para ninguna otra mujer.
Y todos los varones que estéis casados, nos pasa exactamente igual. Somos de uso exclusivo para tu mujer. Uso exclusivo para tu mujer. Ya sabéis, abusar de nosotros. Es una broma, es una broma. Es una broma. Menos para ti, Mariluz. Bueno, seguimos con lo que estábamos. ¿Puedo vivir de la misma forma? ¿Te crees que por venir a este cultito tú vas a ir al cielo? No. ¿Te crees que porque leas la Biblia vas a ir al cielo? No. ¿Te crees que porque te pases 6 horas orando vas a ir al cielo? No. Solo irás al cielo si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y vives de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y dónde me dice la palabra de Dios, Juan Carlos, que no me puedo fumar un porro? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde la Biblia dice, Benjamín, no me puedo meter 1 gramo de coca? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque soy de uso exclusivo. Además de para mi mujer, más ampliamente para Dios. Uso exclusivo. Dios llama a un pueblo, se llama Israel. No porque fuera grande, porque fuera inteligente, porque fuera el mejor. No, por su gran misericordia. Llamó a un iraquí, a la actual Irak, Babilonia antiguamente. Y llamó a un señor llamado Abraham y de ahí partió una nación. Y de la misma forma que él le dice al pueblo de Israel, vosotros sois un pueblo santo porque yo soy santo. Podemos hacer la misma enseñanza. Podemos trasladarlo al plano de la vida cristiana. Dios te dice, yo soy santo y tú tienes que ser un reflejo de mí. ¿Sabes? El mundo está cansado de palabritas, para eso tenemos los políticos. El mundo necesita ver a Dios en tu vida. Necesita ver que lo que tú tienes no es una religión más. Es algo que ha transformado, que ha cambiado, que te ha hecho totalmente distinto. Os voy a pedir que vayamos al libro de Levítico capítulo 19. ¿Puedo yo vender 3/4 de kilo de naranja como si fuera 1 kilo? Sí, claro que puedes. Pero eres un ladrón. Y la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Yo me pregunto por qué a veces los cristianos tenemos una sensibilidad o todo lo contrario, insensibilidad en el corazón, que no entendemos que habían unas leyes en el Antiguo Testamento que Jesús las deja a la altura del betún diciendo, esto dicen los mandamientos, pero yo os digo, Mateo 22, 37 al 39, amad al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas. Y a vuestro prójimo, a tu vecino, no importa de qué condición sea, como a ti mismo. Y eso deja pequeñitos los mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás. Esos últimos 5 mandamientos afectan a tu relación con la gente de tu alrededor. Los primeros 6, los primeros 5 tienen que ver con tu relación con Dios. El 6º tiene que ver con tu padre y con tu madre. Que es importante, porque el que instaura la familia es Dios. No es nadie más que Dios. Y ese mandamiento con promesa es, ya sé que lo sabéis todos, honrarás a papá y a mamá para que te vaya bien en la vida. Estamos en Levítico 19 y vamos a ver qué es lo que nos dice Levítico 19. Yo sé que, ¿sabes? Hay gente que en mi empresa, se han gastado mucho dinero, o por lo menos eso dicen, seguro que sí. ¿Por qué desconfiar? En seguridad. Y
Y hay gente que le dices, tienes que llevar manga larga, y te lo ves con una media manga. Es como, no sé si es un reto a los jefes. Se la remangan hasta ahí. No, sí, es manga larga, solamente que yo la tengo recogida. Pero cumplo la normativa, la norma de la empresa. Y no sé si conoces gente así, pero en las iglesias hay muchas. El pastor dice, hermanos, esto no es bueno para vuestras vidas. Ah, no, pero fulanito, fíjate, si lo hace peor. Buah, total, esto tampoco es tan bíblico. No, esto está extrapolado, eso no es lo que dice la Biblia. A mí yo todavía lo puedo decir, a mí la iglesia no me paga. No me importa. O mejor dicho, sí que me importa, pero no responderé por ti ante Dios. Pero Dios nos exige santidad. A veces digo, hermano, que no hay que jugar a los juegos de ordenador. Bueno, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? En el mismo sitio que pone que no te chutes coca. En el mismo lugar. Vivid en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ver Levítico. Os he mandado a muchos padres, os he mandado un vídeo de una psiquiatra, no sé si lo habréis visto, y que habla de cómo el fundador de Apple, creo que es, inventó los ordenadores con una finalidad, y era una finalidad esclavizante, de producir adicción. La pantallita es una pantallita que tiene todas las características para producir adicción. No fue una casualidad. No es que esto él lo hizo y... No, estaba previsto que produjera ese efecto. Y yo lo sé desde jovencito. Yo antes dije que yo podría, yo qué sé, si yo hubiera probado la coca, creo que hubiera muerto de un paro cardíaco, que es de lo que mueren muchos cocainómanos. Si hubiera probado la heroína, pues me habrían metido un pico de mayonesa, a lo mejor, no lo sé. Pero yo soy de los que van hasta las últimas consecuencias. Y yo me acuerdo que cuando me empecé a jugar con el ordenador, se me hacían las 3 de la mañana y a las 6 tenía que empezar a trabajar, porque iba a turnos en aquel entonces, ahí en ArcelorMittal. Y un día yo sentí que, Benja, o cortas esto de raíz, radical, ¿te acuerdas? Radical. No, Benja, yo voy a dejar de fumar, pero poquito a poco me estoy quitando un cigarrillo. Mentira, nunca lo dejarás, porque hay que ser radicales. En las filas de Cristo, no sé, en las de Che Guevara, pero en las de Cristo o eres radical o tú no tienes lugar. Nos vamos a Levítico 19, 1 y 2, y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla, ¿a quién? Ayudadme vosotros, a toda la... Vale, es lo que estoy haciendo yo. De los hijos de Israel, y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre, cuidadito con la mamá. Después prepárate con papá. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y algunos ya están pensando, ¿ves? Y del día de reposo. Escucha, el día de reposo no solamente estaba para reposar, sino para tener una comunión especial con Dios. No trabajar para poderte dedicar y centrar en tu Dios, tu Creador. Hoy en día no hay un día de reposo. Los 7 días Dios te los ha dado y espera de ti que haya una relación para que el día que tú te presentes en el cielo no oigas una voz que diga, nunca te conocí. Hay que vivir en santidad y ser radicales, ser intransigentes con el pecado. Versículo 5, que quiero deciros que la santidad muchas veces tiene que ver con una renuncia voluntaria a muchas cosas. Seguir a Cristo significa una renuncia. No es una lista de tienes que hacer esto y aquello y lo demás allá, métete en el repaso, métete en las manualidades y haz esto, operación kilo, y si no llevas 1 kilo de azúcar, entonces... No dice nada de esto. Es más bien un dejar atrás cosas
¿Qué te está pidiendo Dios en esta noche para ser un radical? Esa sería quizás la pregunta del millón en este momento. ¿Por qué tú no eres un radical? ¿O qué te falta para ser radical? Señor, hazme un radical. ¿Sabes que el Señor no te va a hacer radical? El radical tú lo tienes que decidir. Ser radical es una cuestión de tu voluntad, como avivar el fuego del Espíritu de Dios en tu vida. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Fíjate el versículo 5. Dice, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Por eso no quise que pasáramos todavía la ofrenda. Porque quiero que vengas en esta tarde y traigas una ofrenda que no necesariamente tiene que ver con dinero. Es más, si tu ofrenda no es acepta, métete tu dinero en el bolsillo y llévatelo igual que te lo trajiste, por favor. Pero la ofrenda que en esta noche me gustaría que hiciéramos es ofrendar eso que te impide, que no te está dejando ser un radical, que te hace vivir una vida cristiana mediocre, parcial, a lo mejor legalista, a lo mejor, no sé, hay cosas que todavía guardas en tu corazón y hoy Dios te lo va a pedir. El Espíritu Santo te va a guiar y cuando venga a traer la ofrenda, trae esa ofrenda que te convierte en un radical para Dios. Dice el versículo 9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón. Versículo 10, y no buscarás tu viña, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Te das cuenta lo que es ser radical? ¿Lo que es vivir en santidad? ¿Tienes derecho a recoger toda tu viña? ¿Toda hasta la última uva? Tienes derecho. Pero tú quieres ser un radical, obedece la voz de Dios. ¿Qué manías más raras tiene Dios? Pero escúchale, es Dios. Y tú eres un simple grano de arena con un soplo de vida que recibiste de Dios. Aquí al pueblo de Israel les estaba pidiendo que dejaran parte de su cosecha. Y era suya. No era una cuestión legal. Dios estaba mirando el corazón y sigue mirando tu corazón. Y en esta noche Él sabe que tú no eres un radical. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. A lo mejor es eso lo que tienes que traer esta noche aquí. No eres un radical, ¿sabes? A lo mejor evangelizas, les hablas a alguien, pero tus palabras no tienen peso, porque tu vida es una vida corrompida, es una vida parcial. Obedeces solo lo que te interesa obedecer. A lo mejor das un montón de dinero a la iglesia, pero en tu mente hay malos pensamientos. No andarás chismeando. Sí, es el Antiguo Testamento, pero Jesús nos lo ha puesto mucho más difícil, por eso voy al Antiguo Testamento, porque parece más sencillo. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, queridos líderes, sublíderes y gente de a pie. Tenemos que razonar. Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente pueda entender el mensaje de Dios o el mensaje que le quieres transmitir. Pero es razonando, no imponiendo. No te vengarás, versículo 18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto no son palabras del Nuevo Testamento también? Versículo 28, atención para los que os gustan los tatuajes. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Tú me dices, Benja, no, si yo es por un vivo, que me quiero poner aquí el nombre de mi hija aquí en el pecho. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Benja, sigue, ese Antiguo Testamento, está puesto. Pero sabes, la vida de santidad exige renuncia ante la duda.
No juegues a los no te tatúes. Versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. No voy a entrar ya en eso, pero hasta en los animales Dios puso unas leyes para que la relación sexual fuera entre especies, o sea, dentro de la misma especie. Versículo 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, trataréis al extranjero. Aquí somos una iglesia intercultural, tenemos gente de un montón de lugares, pero cuidadito cómo tratamos a la gente de fuera, forastera. Como a ti mismo. Porque un día, dice la Biblia, y tú me dices, venga, ¿y cómo extrapolas eso? Un día vosotros también fuisteis esclavos de Egipto. ¿Y tú y yo no lo fuimos del mundo? Tú y yo hemos sido restaurados, reconstruidos por la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios, no por la nuestra. Y ahora tenemos que tratar a nuestro prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Último versículo de este capítulo. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlas por obra. Yo, Jehová. Todos. ¿Sabes que el pueblo de Israel fue la primera nación del mundo que tuvo una constitución? La primera nación. Porque Dios puso leyes. Y no sé si sabéis que muchas de las constituciones del mundo se han basado, al menos originalmente, en los estatutos de la Biblia, que Dios les puso al pueblo de Israel. No sé si lo sabíais, pero es una curiosidad interesante de tener en cuenta. Quiero deciros que Dios ha puesto un montón de estatutos, ordenanzas y de leyes para el pueblo de Israel. Pero quiero que sepas que mientras más azúcar, más dulce. Y esto lo sabes todo porque no es Biblia, es una cuestión simplemente de probarlo. Pero dependiendo de cuál fuera la función dentro del pueblo de Israel, se exigía mayores cosas. Era como, no sé, en Suiza, por ejemplo, a diferencia de España, en Suiza un policía jamás lo verás hacer nada incorrecto. Jamás lo vas a ver cruzando una línea continua. Aquí en España no sé tú, pero yo los he visto en bastantes ocasiones. En Suiza la policía es, digamos, un sector de la población que es amada y respetada porque son los primeros en cumplir las leyes. ¿Sabes? Dios quiere que su pueblo sea el reflejo de Dios para las naciones. No en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Y en el día de hoy, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno están llamando malo. ¿Sabes? Si tú eras un levita, tenías un faenón, porque te iba a tocar trasladar parte del tabernáculo de reunión, que era enorme, era gigantesco. Y tenían que ir trasladándolo. Y estuvieron 40 años de traslado. Eso le tocaba a los levitas. Los levitas a veces tenían que hacer la mano de obra que los sacerdotes, es decir, Aarón y los hijos, no llegaban, no podían hacer. ¿Tú sabes cuántas veces se tenían que lavar de arriba abajo? Escucha, si a mí en invierno me cuesta con el calentador semiautomático, no quiero pensar lo que tiene que ser ducharse de aquellas. Bueno, pues los levitas, los sacerdotes, tenían que tomarse varias duchas al día. Tenían que ir con vestimenta impoluta. Y es un reflejo de la santidad de Dios. La Biblia nos dice que no manchemos, que no haya mancha ni arruga en nuestras vestiduras, porque nos pide santidad.
Un cristiano no puede mentir, no puede robar, no puede ver películas que no debe. ¿Sabes? La televisión es uno de los, yo diría que de las herramientas más nefastas que corrompen. Y cuando hablo de la televisión, hoy en día hablo de internet, hablo de los ordenadores, de las tablets, de los teléfonos móviles. ¿Sabes cuántos niños hay enganchados a sus telefonitos con 10 y 12 años? El mayor enganche ha superado la cocaína, la heroína, todos juntos. Solo quizás les gana la red de prostitución. ¿Sabes? Un sacerdote no podía tocar a su mujer cuando estaba haciendo las labores de sacerdote. No se podía acostar con ella, para hablar claro. Tocar. Sí. La Biblia nos dice en Éxodo 23:15 que tenían que comer pan sin levadura. ¿Sabéis que la levadura representa el pecado? ¿Sabes lo que le pasa al pan cuando le quitas la levadura? No hay que ser panadero, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo lo sé por mi madre, que hacía las tortitas de la Santa Cena sin levadura y eso se queda así de bajito, o sea, y hace crack cuando lo muerde. O sea, nada parecido al pan este del Forment, de la Merced. Pero el pueblo de Israel no podía pegarse ese gustazo de comer pan valenciano. Tenía restricciones. A más responsabilidad, más santidad. Regla de 3 divina. Pero sin santidad, nadie veremos al Señor. Significa que hay muchas cosas a las que renunciar. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y veo que Juan se le profetiza, el ángel que habla con Zacarías, papá de Juan, le dice que ese niño no bebería vino ni sidra. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la sidra? Nosotros la tomamos en Navidad. Lo soporto más que el champán. Por cierto, mi mujer está hecha un hacha en idiomas y ha aprendido a insultarme en francés. Me dice, fou de la tête, loco de la cabeza. Total por cómo iba vestido ayer, que a mí me parecía que iba bien guapo, pero bueno, esto es un tema matrimonial, digamos. Se me ha ido lo que estaba diciendo. Ayudarme, echarme un cable. Uy, pero si me habláis todos, escucha, últimamente. Sí, hablamos de la sidra de Juanito. Juan va a tener un ministeriazo increíble, lo matan a los 6 meses. Y se muere sin tomar sidra. ¿Qué tiene de malo tomar sidra, Zuli? Saray, ¿qué tiene de malo un porrito? Sidra, estábamos con la sidra. ¿Qué tiene de malo, David? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener novia con 12 años? ¿Qué de malo tiene? ¿Tú qué dices? Nada. La próxima te preguntaré cuando no estén tus padres. La consagración implica renuncia. Algún día en el cielo sabré por qué Dios le dijo a los sacerdotes, como al Juanito, que sin comerlo ni beberlo estaba en el vientre de la madre y ya se le estaba diciendo tú sidra ni vino, ni olerlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos para Jehová. Y está hablando continuamente de que como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, debemos desmarcarnos de la sociedad. No tenemos que ser necesariamente bichitos raros, aunque en cierto modo lo seamos, porque obviamente no hacemos. Si de verdad somos renacidos, no vamos a hacer las mismas cosas.
No fumaremos porro, no nos reiremos de los chistes verdes, no mentiremos, no engañaremos, no haremos esto, no iremos a la discoteca, no tendremos sexo libre. Bueno, tendremos sexo libre con nuestra mujer o con nuestro marido, por aclarar. ¿Sabe lo que Dios pretende? Es tener un pueblo único de entre todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 14, el último libro que escribe Moisés. Madre mía, si da eso de la radicalidad. 14, 1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Pero Señor, ¿por qué no puedo ir de luto como Dios manda? Porque eran gente de dedicación, vuelvo a repetir, de uso exclusivo para Dios. Y no te puedo responder si me preguntas por qué esas manías. No lo sé. Es Dios. Nunca he visto que un reloj le diga al relojero cómo lo tiene que formar. ¿Sabes? Extrapolándolo esto a la iglesia. No son las ovejas las que le dicen al pastor por dónde hay que ir. El pastor dice por dónde hay que ir y las ovejas obedecen y se comen el pasto. No sé si pilláis. La oveja no dice, no, pero mira, la Biblia no dice nada de los jueguecitos. Y dale con los juegos. La Biblia no dice nada del Netflix. Dice la Biblia que nada corrompido tocará tu vida. Netflix es una productora. Es una productora que recibe tu dinero y que lo invierte en películas. Y una de ellas, ya sabéis cuál es. No lo tengo que decir yo porque por los WhatsApp ha circulado suficientemente. Benja, pero es que las películas de Hollywood son las del tigre, las del león. ¿Es esa? No, el Rey León no, eso es Disney. Sí, es cierto. Puede que te contamine también, pero ¿lo ves o no lo ves? No le estás pagando para que haga negocio. ¿Entiendes la diferencia? Netflix recibe tu cuota y con ella invierte. Está siendo copartícipe del pecado. Así de sencillo. Cómplice, diríamos en términos jurídicos. Cómplice. Podría estar hablando esta mañana de cosas que hoy en día tú te tienes que poner freno. Y a tus hijos. Hay niños, hijos de cristianos evangélicos, que están pillados hasta las trancas con jueguecitos, con el móvil. De verdad, escucharos esa conferencia de esta mujer, no sé cuántos Rojas, no me acuerdo cómo se llama el nombre, psiquiatra, con mucho conocimiento de causa. Y vamos a pasarnos al Nuevo Testamento y con esto iré terminando. Iré, no digo que voy a terminar, iré. Primera de Pedro, esto lo sabéis más de uno, Primera de Pedro 2:9. Bueno, primero vamos a ir a Primera de Corintios, que está antes. Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está donde dice que no te puedes drogar, que no puedes emborracharte, que no puedes tener sexo ilícito, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando le has entregado tu vida al Señor y ya no te perteneces. Y por si hay dudas, vamos al capítulo 6, versículo 19. 6:19. Y dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, la sangre de Cristo, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois ¿qué? Cuatro cosas. Linaje escogido. Escogido, ¿te hace alguna idea de pum, 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 pum? Shh. Escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Sabéis que los sacerdotes eran los que más restricciones tenían de todo el pueblo de Israel? ¿Sabes qué te ha hecho? Real sacerdote. Ahora da miedo, ahora no decimos wow, no nos decimos ¡oh! Nos ha hecho sacerdotes. Ya no puedes vivir como vives. Porque de lo contrario no verás a Dios. Es decir, no irás al cielo. O dicho en palabras de Juan Andrés, te irás al infierno. Creo que no se puede ser más claro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Te ha hecho todo eso para que tú seas parte de ese reflejo de Dios en medio de tu pueblo, en medio de tu ciudad, de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Efesios 5, vamos para atrás ahora. Y voy a terminar con Efesios 5, que es mi capítulo, muchas gracias. Capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 11 y dice, atención, queridos míos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sabes lo que significa infructuoso? Estériles, que no tienen frutos. O sea, que no necesita ser pecado en sí. No es acostarte con la tía buena de tu vecina. No, o sea, no solo eso es pecado, sino simplemente con ser algo que te hace perder el tiempo, que te hace desviar tu mirada. ¿Sabéis que el capítulo 12 de Hebreos está hablando de poner nuestra mirada en Jesús al principio y en el versículo 14 acaba diciendo, sin santidad nadie verá al Señor? Así que cualquier cosa que desvíe tu mirada, que te está haciendo perder tiempo o que de alguna forma te esté acercando al pecado. Y vuelvo al título de ese libro tan interesante. En tus pasos, ¿qué haría Jesús? ¿Te lo imaginas jugando a las maquinitas? ¿En serio? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas viendo algunos seriales que veis? ¿De verdad te lo imaginas a Jesús? ¿Te imaginas a Jesús acostándose con María Magdalena? Los de Netflix sí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tú estás haciendo algo y piensas que los ojos de Dios, que la luz de Dios está ahí, alumbrando tu porquería, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sientes si en ese momento tú eres consciente de que Dios te está mirando? Despiértate tú que duermes. Qué buena es esta palabra. ¿Sabes? Despertarse significa salir del letargo. Es quizás retomar la carretera buena. Eso me pasa a mí frecuentemente. Tengo que retomar. Qué bien me siento cuando retomo. Y qué enfado cuando me equivoco. Despiértate tú que duermes, vuelve al camino, levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Que haya esperanza para tu vida en esta tarde. Este es el lugar donde tú puedes poner tu mejor ofrenda. No es dinero. Tu ofrenda es, Señor, te entrego los juegos. Antonio, si hoy hay algunos móviles Apple, los vendemos en el Wallapop. A lo mejor tienes que ofrendar tu móvil.
O alguno se tiene que ir a casa y nos trae la pantalla de 55 pulgadas. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuánto necio hay aquí? ¿Cuánto necio hay aquí? No lo sé, ¿eh? No es una afirmación, es una pregunta. ¿Cuánto necio hay aquí? ¿Cuántos estamos invirtiendo tiempo? ¿Sabes lo que Jesús dice con 12 años? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y a ti? ¿Te es necesario venir al culto, estar en parkour, hacer esto, hacer aquello? ¿Pasar tu tiempo en oración más importante que nada? Dentro de nada va a pasar Luz Mari a recordarnos cuando tenemos el día de ayuno. ¿Es esa tu prioridad? ¡Despierta, hombre, despierta! Para estar aquí a las 10 de la mañana del domingo, ¿qué dirá ella? Aprovechando bien el tiempo, que los días son malos. Escucha, si han habido días malos, estamos en los peores de todos los tiempos de la humanidad. Jamás ha habido tanta maldad, jamás tantas guerras, jamás tanta corrupción, jamás. Si hay días malos son estos. Así que aprovecha bien el tiempo, te dice el Señor. Por tanto, no seas insensato, no lo seas más, sino entendido en cuál es la voluntad del Señor. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad del Señor? ¿Me conviene ver esta película? Es que es Joker. Ha tenido 7 Oscars. No sé, no tengo ni idea que se ven Jokers, ni idea. O sea, que no es una crítica, no tengo ni idea. Pero quiero que sepas que Dios te llama a ser radical. Y a veces hay que decirle no a Joker, no a Titanic. Bueno, Titanic creo que es de las más majas, salvo por el hecho de que va y se hunde, pero es un peliculón. Lo que pasa es que tienes que tener paciencia para verla, ¿eh? 3 horas y media. Bueno, a lo que vamos. No seamos insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué puedes ver, qué no puedes ver? ¿Qué tienes que dejarle a tu hijo? ¿Qué no debes dejarle? ¿Sabéis? ¿Recordáis que nuestros hijos son qué? El último tigre blanco. ¿Recordáis aquella palabra? El último tigre blanco. No te preocupes en ponerle vacunas, aunque le duela. Un día te lo agradecerá. Pero edúcalo dentro de los límites de la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Y después habla de que hablemos entre nosotros de salmos, de himnos, de la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Ojalá que hoy, cuando cantemos ahora, Señor, hazme un radical, puedas salir aquí y decirle, Señor, soy un radical para ti. Te entrego esto. Soy un radical, Juan Antonio. Que sí, que ser un radical a lo mejor te va a llevar a tener problemas con tu familia. Sí, lo sé. Pero estarás a bien con Dios. Serás luz. Un día te lo agradecerán. A veces ser un radical significa decir no a algunas costumbres familiares, tradiciones. Pero tú decides. O eres un radical y vas al cielo, o no lo eres. Y no estaremos con Cristo. Y ese es el peor infierno. Aunque la Biblia lo describe bastante claramente lo que es. Pero lo peor de todo del infierno es no poder disfrutar de la presencia de Dios. Y tú decides en la vida. Pero sabes, en Cristo no puedes vivir a medias tintas. No puedes ser un hipócrita ni un religioso. A Cristo se le vive. En Jeremías 35, Dios exalta a los recabitas. ¿Sabes por qué? Porque obedecieron a su papá. Y aunque les ofrecieron vino, ellos dijeron no, porque nuestro padre, y está hablando de antepasado, porque nuestro padre nos dijo no beberéis vino en vuestras generaciones. Y Dios los exalta. No por no beber vino,
No por no beber vino, escucha bien, no por no jugar a las maquinitas, no por quitarte de Netflix, no por quitarte esto y aquello, no por no ir a tal sitio o aquel otro, no por decir no al amor de tu vida con 12 años. No por esas cosas, porque obedeces a Dios. Ser radical es obedecer. Cuando vengas aquí, dile, Señor, te voy a obedecer. No voy a seguir a medias tintas. ¿Sabes que Dios te ve? ¿Tú sabes lo que pasa cuando tu hijo, que lo quieres educar en los caminos del Señor, te escucha decir, la verdad es que el pastor predicó esto y no me acaba de... Creo que se ha pasado de 3 pueblos. ¿Sabes? Lo que estás creando es inseguridad. Y cuando tu hijo me escucha, está pensando, ¿será así? ¿No será así? Ahora luego le pregunto a papá. Que las ovejas obedecen al pastor. Que el pastor no obedece a las ovejas. Es así, mala suerte, es lo que hay. Cada uno tiene el papel que aunque esos papeles pueden cambiar, ¿eh? Ojito, que igual mañana estás pastoreando y agárrate. Aleluya. Pues Señor, no me refiero a Loida. Señor, hazme un radical. Pero yo quiero invitarte a que seas un radical. A que tú, mientras cantamos, vengas aquí y ofrendes tu radicalidad. Le digas a Dios, Señor, dejo esto. ¿Sabes? En Levítico también dice, nunca vengas al altar con las manos vacías. Así que te estoy dando la oportunidad de venir con las manos llenas, porque a lo mejor tienes 5 cosas que entregarle al Señor. No estoy hablando de dinero, pero tienes cosas que entregarle al Señor. A lo mejor es incredulidad, a lo mejor es un cristianismo a medias, a lo mejor eres mentirosete, a lo mejor tienes que dejar juegos, a lo mejor tienes que dejar... Yo qué sé, ¿qué tendrás que dejar? Que te lo diga el Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para hacer de Espíritu Santo, pero te invito a que te pongas de pie, que te pongas en conexión, que cierres tus ojos, no hace falta ni que cantes, y que le digas, Señor, si hay algo que me falta para ser un radical, quiero entregártelo esta noche. Ahora quiero entregarte mi vida, ahora quiero entregarte esas cosas que impiden que tu luz brille, que pueda ser una antorcha en esta ciudad, que pueda ser alguien que deje huella, alguien que influencia a las nuevas generaciones. Señor, hazme un radical. Tú puedes ser radical.